Gracias, Rocío. Entonces, ahora vamos a presentarles a nuestra siguiente participante, que es Cindy Trejo, que ella también es psicóloga y promotora de la participación ciudadana. Ella está en la jefatura de programas y proyectos del Instituto Municipal de la Juventud de Mero Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Muy bien, y tenemos a Erika Valtierra, que es psicóloga también por la Ibero, ¿no? Y es candidata a maestría en orientación psicológica por la misma institución y trabaja en una organización llamada Compañeros en Salud, cuyas siglas son CES, CES, que pertenece a una organización internacional que se llama Partners in Health, o sea, compañeros en salud, ¿verdad? Lo mismo. VIH, lo mismo, ahí está, pero en English. Y es supervisora de trabajadoras comunitarias de salud mental en comunidades de la Sierra Madre de Chiapas. Realiza materiales de apoyo para las consultas de salud mental que brindan médicos pasantes de servicio social. Y pues es psicóloga allá también, llevando sus propios casos. Muchas gracias, Erika. No, gracias a ti. Buenas noches a todas, todos, todes. Pues vamos a ver qué se arma acá. Exactamente, se va a poner bueno el Gaster. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a escuchar en cada oportunidad a cada una de nuestras ponentes por espacio de unos 15 minutos, y cuando terminen les vamos a pedir a nuestro público que nos escriba las preguntas que se le vayan ocurriendo, porque al terminar cada una de nuestras ponentes le vamos a lanzar las preguntas que ustedes nos hagan, y también, pues también la que quienes integramos la mesa podamos también realizar. Entonces le pedimos a quienes nos estén viendo que participen, y les agradecemos mucho por estar acá, igual que a nuestras ponentes. También les quiero decir que esta mesa pues está hecha por un servidor y CENIT Consultores, y también es importante decirles que el próximo jueves es día de la psicóloga, día del psicólogo. Entonces pues estamos adelantándonos un poco a la conmemoración de ese día, ¿no? Y bueno, el objetivo es sí que se pueda distinguir este trabajo fuera del consultorio, que es el más conocido. Ajá, el consultorio es el trabajo más conocido, más socorrido, más frecuente, y que sepamos que hay muchísimas otras posibilidades de trabajo dentro de nuestra disciplina. Entonces, vamos a comenzar con Rocío. Vamos con Rocío. Por favor, muchas gracias. Super, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, lo que hemos estado platicando, pues las ponentes, Hormigo y yo, es esta importancia de ser psicólogo y de ver más allá de solo pensar en terapia, que es, pues mínimo para mí era el sueño, pero creo que también mucho esa voluntad de ayudar como que suma y ha hecho que podamos ver más opciones. Nosotros empezamos, Héctor, Ana Uneto y su esposo Poncho, en el sismo, una línea de ayuda emocional, porque después, o sea, en el momento que vimos que se cayó la ciudad, se juntaron 3 ideas al mismo tiempo y por suerte, pues hicimos sinergia. Y Ana y su esposo tenían la tecnología para hacer un call center. Me juntaron a mí y yo también junto con Hormigo, y Hormigo ya tenía un grupo grande de psicólogos voluntarios listos para lanzarse a lo que fuera. Estuvimos trabajando pues más de un año recibiendo llamadas 24 horas al día de emergencia sanitaria, de ese estrés de muerte, de que en cualquier momento había una réplica y nos volvíamos a quedar todos sin nada. Entonces, era una intervención en crisis
muy dinámica y de mucha emergencia. Y se hizo un grupo espectacular. Hicimos un chat de WhatsApp con todos. Y durante 3 años no se salió una sola persona. Todos estaban al pie del cañón, dispuestos a lanzarse en el momento que fuera necesario. Entonces, empiezan en marzo, pues, a hablar las personas, las noticias de una posible pandemia, de un posible cierre, cuarentena. Entonces, yo estaba en un grupo, pues, de mamás y una dijo, me voy a morir encerrada una semana. Entonces yo le dije, oye, yo soy psicóloga, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Entonces dije, la línea de ayuda. Entonces le hablo a Héctor, le hablo a Ana, ¿qué hacemos? ¿Reactivamos? Pues hagámoslo. Y lo puse en el chat y al segundo todos, sí, 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 sí. Entonces, la verdad, ahí habla de que nos educaron bien. Y bueno, no sé si Cindy y Erika también son de la Ibero, pero yo tuve el privilegio de ser alumna de Hormigo. Y, y esa cosa de sí piensa en alguien más que en ti. Y como psicólogo ya lo había dicho, te enseñan a salir de ti mismo para apoyar. Entonces, se arma el grupo con todas las ganas. La tecnología que tenía Ana y Poncho ya no trabajaba ahí, entonces ya no tenemos esa opción. Hablan, o sea, Hormigo habla con la Ibero, logramos que nos prestaran su call center y con muy buena intención, pero fue un desastre porque no servía como debería de ser. Entonces, logramos conseguir otro call center que trabaja por el celular. Es una tecnología maravillosa que la Asociación de Exalumnos de la Ibero nos está patrocinando, aunque todos los voluntarios, bueno, todos los que trabajamos somos voluntarios. Aquí sí, la ética de la ayuda ha sido súper alta y todos estamos capacitados continuamente. Se han hecho capacitaciones de intervención en crisis, de la situación emocional del momento. Hemos tenido muy buenas capacitaciones y todos o tenemos maestría o tienen algún tipo de especialidad. Entonces, esta línea te asegura de que quien te vaya a contestar sabe. No son de estudiantes, no son prácticas profesionales. O sea, todos son personas que en su consulta privada, pues seguramente cobran un precio adecuado o alto y sin embargo se han dedicado a ser voluntarios al 100, con horarios. En el sismo eran 24 horas al día, aquí no, era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, bueno, funcionó muy bien, ya tenemos como un mes en el que ya bajó los horarios porque pues nos estábamos quebrando también nosotros, ¿no? A veces quien ayuda, por desgracia, a veces no se cuida tanto. Entonces decidimos bajar el horario, pero pues es hasta las 8 de la noche y ya los domingos no, que eso ya es una gran ayuda. Entonces hoy tenemos a más de 60 personas involucradas en este proyecto espectacular, en donde algunos de los voluntarios sí se van rotando por la exigencia tan fuerte y porque llevamos 14 meses ininterrumpidos. Ni un solo día dejamos de atender. Entonces, claro, la pandemia ha sido subidas y bajadas y hay momentos en los que las llamadas eran 100 llamadas a la semana. Y hay semanas que pues han bajado a 20, dependiendo el semáforo y el manejo de las noticias. Pero bueno, les decía que tenemos 60 personas en las que son los voluntarios o pues Ana y yo coordinando con Hormigo. Tenemos 3 supervisoras que cada 15 días están ahí al pie del cañón. Hemos tenido todos los que han ayudado donando su tiempo en capacitaciones, porque hay gente que me dice, yo te quiero ayudar, pero no tengo el tiempo de estar todo el día, todos los días, a ver a qué horas llaman. Entonces nos ofrecen capacitaciones y de verdad ha sido muy bueno. Y también tuvimos la suerte que en una junta con Hormigo se sumaron los teólogos de la Ibero. Entonces se pudo ampliar la línea de ayuda a ayuda emocional y ayuda espiritual. Entonces, creo que
una parte importante del ser humano la estamos tratando de abarcar para que nadie se sienta solo. Entonces, esta ayuda espiritual, a pesar de que la Ibero es católica, nuestros teólogos tienen una ética impresionante, que también han tenido capacitaciones y supervisión, y no importa la religión que la gente tenga, ellos están ahí y te apoyan desde lo espiritual y lo emocional, o sea, no necesariamente religioso, sino desde el espíritu. O hablas a la parte emocional, y ahí en la parte emocional se ha hecho como muy interesante, porque hemos tenido etapas, no sé, al principio era el estrés de no quiero abrir ni la puerta, no quiero ir al súper porque me voy a morir. Entonces, esa paranoia de la gente de, híjole, no quiero ver a nadie porque cualquiera es un asesino latente que me puede contagiar y nos vamos a morir todos. Entonces era como un pesimismo muy grande. Después se bajó un poco eso y ya luego la siguiente etapa era que nos hablaban contagiados. Entonces, con todo ese miedo, con todo ese proceso, después de muchos meses de estar oyendo lo fatal que era esto, pues tenían que manejar sus emociones para tranquilizarse. Luego también empezamos a tener muchas llamadas de duelo, en donde pues las personas te platicaban que pues ya perdieron al papá o al hermano o a la pareja. Entonces, sí, una etapa de duelo complicado. Y ahorita ya es un poco de todo. También recibimos llamadas que no tienen nada que ver con la pandemia, aunque pues todos los que somos clínicos hemos visto que las emociones se han potencializado al máximo y yo creo que ha acelerado todos los procesos. Quien pensaba que se iba a divorciar, pues se divorció antes. Quien tenía un problema psiquiátrico ahí medio latente, pues se le adelantó más rápido. Entonces, como que las emociones las hemos llevado al límite. Algo que está increíble es que sí creo que la mayoría de las llamadas, con una llamada ha sido suficiente. Yo recibí una llamada de un chavo que me decía, oye, ¿alguien llama a tu línea o soy el primer loco? Yo le decía, uy, si supieras, no, estamos todo el día en esto. Entonces, como que la gente le está costando trabajo pedir la ayuda porque creen que no está bien levantar la mano y decir, híjole, no me siento con las fuerzas de antes, ¿no? Entonces, casi lo que les decía, casi todas las llamadas han sido suficientes como para frenar. Todo el mundo está en el ojo del huracán, entonces como que con nosotros te sales tantito, lo ves desde otra perspectiva y la función que hemos tratado de hacer es, como es una llamada de apoyo, es ayudarle a la persona a encontrar sus propias herramientas. Y muchas de las preguntas que hacemos es, ¿alguna vez te has sentido así? Sí, cuando mi abuela se murió y 1000 casos. Entonces es, ¿cómo saliste adelante? Entonces ahí, con esas herramientas que ellos te van dando, es como espejearla, decir, ahí está tu solución, tú puedes. Y de verdad, la incidencia de llamadas es poca. Hay gente que sí ha llamado una vez cada 2 meses o 5 llamadas en 14 meses. Y entonces ahí se decide si con una llamada es suficiente, a la gente se le abre la puerta de que aquí estamos si nos necesitas. O hay casos, pues que sí se les dice, mira, perdón, pero pues el trauma que me acabas de platicar con tu papá en una llamada no te la puedo resolver, sí necesitas terapia. Entonces, tenemos una lista de canalización pues importante y hay otros casos que pues también de plano se tiene que canalizar pues a instituciones psiquiátricas. Aquí lo importante es que es gratuito, no importa la edad. Ha sido muy chistoso porque la gente te decía al principio, ¿solo es para gente de la Ibero? No. Hemos recibido llamadas de rancherías en Guerrero, en la Sierra, o sea, de todas las partes que yo digo, como de dónde se enteraron de la línea. Entonces, creo que ha sido importante, digo, sobre todo sumar. Y siempre hay alguien que levanta la mano pues, para apoyar al proyecto en lo que sea, porque
pues no sé, cuando fue lo del sismo, yo salí con mi pala a ver a dónde y me fui al Repsamen y eso y pues no podía hacer nada. Y cuando vi a una señora llorando porque su perro estaba entre los escombros y me senté a platicar, dije, yo solo puedo ayudar en esto y voy a hacer lo que puedo hacer y lo que solo sé hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ya voy en tiempo y Hormigo me va a hacer caras, pero, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, yo sí me gustaría, y también algo súper importante, es confidencial. Entonces, aquí nosotros te preguntamos tu edad y motivo de consulta, nada más. Y es como para nosotros tener una estadística propia. Entonces, sí invito a la gente, o sea, sobre todo en esta etapa de, pues, de que va a ser el Día del Psicólogo, en este panel tan, pues, tan bueno que Hormigo siempre arma, es decir, aprovechemos las herramientas que tenemos y usémosla en lo que sabemos hacer y en ayudar. O sea, sí, la consulta, yo doy consulta, me encanta, pero también siempre puedes hacer más. Y ahorita yo creo que mis dos compañeras van a dar otra versión totalmente de lo que ayudan y creo que vale la pena, ¿no? Creo que vale la pena hacer lo que hacemos y salir de nosotros. Y si a alguien no le está pasando bien, aquí estamos. Alcen la mano y habemos muchos que estamos dispuestos a ayudar. Muchas gracias. Chío, muchas gracias por tus palabras. Gracias. Vamos a ver aquí cómo va la cosa. Gracias a la gente que ha compartido nuestra mesa redonda. Aquí tienes un saludo de la señora Blanca Ordóñez y abriría yo el espacio para saber si nuestras participantes tienen alguna pregunta o algún comentario hacia Rocío. Yo te quiero preguntar, Rocío, ¿cuáles han sido los retos más grandes que han encontrado en la implementación de la línea? Híjole, Cindy, ha sido un trabajal. Como estamos trabajando con voluntarios, no es que les podamos exigir de, híjole, no estás cumpliendo. Y de verdad, pues al principio, cuando estaba el encierro, pues para la gente era muy fácil dar mucho tiempo. Pero conforme se han ido normalizando las cosas, pues todos tenemos menos tiempo. Entonces, al principio no hubo casi nada de rotación de los voluntarios, luego hubo muchísima y ahorita ya tenemos unos meses estables, pero bueno, encontrar el call center que ya funcionó, porque aparte es una aplicación del celular en la que tú marcas y a todos los que estemos conectados nos suena al mismo tiempo y el primero que esté la contesta. Entonces, digo, ya hoy ya funciona maravillosamente y ya con los voluntarios, pero sí el conseguir gente, porque había gente que me decía, yo te quiero ayudar, yo, va, tengo los lunes de 3 a 4 de la tarde. Yo decía, híjole, necesito 4 horas diarias, porque si no, no la hago. Entonces, bueno, ese creo que fue el reto, pues tener que rechazar gente porque la ayuda era poca, pero siempre los usamos de otra manera en capacitaciones y, entonces, bueno, ha sido un gran reto, pero ha sido más satisfacciones que retos. Gracias, Cindy. Ay, yo te quiero preguntar, Rocío, ¿cómo ha sido para ustedes como grupo esta experiencia de afrontar la pandemia? Esto que decíamos todo el mundo hace un año de, es que nadie entendemos cómo funciona esto y todos estamos intentando darle sentido a las cosas. ¿Cómo ha sido para el grupo de voluntarios compaginar esto de todos tenemos la misma problemática y al mismo tiempo estamos acompañando al resto? Totalmente de acuerdo. Mira, por suerte tomamos muchos cursos y digo muchas capacitaciones y había gente que había estudiado, Vero Alfarés y su grupo habían estado estudiando mucho lo que había pasado en Italia y en España emocionalmente. Entonces, como íbamos 2 meses atrasados, entonces la primera capacitación no las dieron ellas. Entonces, sí fue como darnos una muy buena ayuda.
Jessie también tomó curso con unos israelitas, entonces también nos dio el de intervención en crisis. Entonces, como que por suerte iban tomando de los que iban más adelantados que nosotros, y lo más importante ha sido la supervisión, porque obviamente yo a veces no tengo ganas, yo a veces me siento muy triste y estoy harta del encierro, pero sin embargo estoy ayudando gente. Entonces, pues como buenos clínicos no podíamos dejar la supervisión. Entonces la supervisión ha sido un espacio de apoyo, y el chat. Tenemos el chat en el que todos nos mandamos artículos, si tienes alguna duda, si sientes algo. Hemos hecho como una mini comunidad muy buena en donde todos nos apoyamos, y hay gente a veces que me habla de, oye, recibimos esta llamada, no me puedo esperar a la supervisión. Entonces se trabaja en equipo y nos hemos acompañado muy bien. Gracias por la pregunta, Erika. Muy bien, gracias. Muy bien, aquí también cabe mencionar la participación de las compañeras de la Asociación de Egresados de Doctorado en Psicología, que son quienes han encabezado las supervisiones junto con Rocío y junto con Ana Oneto, quien es la otra coordinadora operativa de la línea, y pues cada lunes ahí están al pie del cañón en la supervisión, y pues eso le ha dado cohesión al grupo, le ha dado una dirección, le ha dado una continuidad, encuadre, etcétera. Entonces, pues eso es también ha ayudado mucho a la manutención y a la salud mental del grupo, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues, Rocío, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy padre la participación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con Cindy. Pues yo, como mencionaba Rocío, inicié en la parte clínica, soy exalumna de la Ibero, y pues la mayor parte de nuestra formación se va hacia la clínica, aunque no es como tal una licenciatura en psicología clínica, pues sí, hay una gran parte de la currícula que se inclina hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las personas salimos como con todo el sueño de sí, voy a poner mi consultorio y voy a ser la psicóloga clínica y la terapeuta, pero bueno, muchos torcemos el camino por ahí, ¿no? Yo soy una de ellas. Tenía como esta inquietud, pero por ahí mencionaba también Rocío el tema de la especialización, ¿no? Y por ahí también ya Hormigo mencionó que Erika va a hablar al respecto, un poco ahí de los cuestionamientos. Pero cuando yo estaba allá, mucho era como, no puedes dar terapia saliendo, tienes que hacer la especialización, la maestría y demás. Y entonces, pues yo salí al mundo laboral y pues no podía dar terapia, ¿no? Entonces empecé a pensar como cuál había sido el grupo poblacional que más me había gustado en las prácticas de la universidad, y era el de jóvenes. Entonces, y siempre me había apasionado el trabajo comunitario, había estado en una escuela religiosa en la prepa, me había ido de misiones, y entonces amaba ir a las comunidades indígenas, era algo que disfrutaba mucho, y entonces dije, ¿cómo combino esto? Yo creo que voy a irme a trabajar a una organización de la sociedad civil. Y entonces entré a trabajar en una organización que acompaña procesos a poblaciones callejeras. Prioritariamente jóvenes que viven en las calles, pero también, pues en general, la gente que vive en la calle, ¿no? Y ahí fue donde torcí el camino totalmente, porque me di cuenta que si bien dentro del espacio terapéutico del 1 a 1, pues se podían resolver muchas cosas, había algo que yo decía, es que hay otra cosa, ¿no? Hay algo más grande que, aunque por más que una quiera cambiar y echarle todas las ganas del mundo y cambiar todos sus paradigmas y resolver y sanar, pues a veces no está tan fácil. Si de pronto, no sé, vivo en una zona de la periferia, tengo unas condiciones de exclusión brutales, vivo discriminación, ¿no? Entonces, ya de pronto
el tema de la consulta me sentía que se volvía hasta un positivismo tóxico, ¿no? Como de, échale ganas, tú puedes, no importa que la estructura esté en tu contra, tú puedes romperla, porque la verdad es que no, ¿no? O sea, hay estructuras que son muy amplias, que no dependen de los individuos y que cargarles la responsabilidad de romperlas a una sola persona, pues es muy cruel e insultante, ¿no? Y entonces decidí que lo mío era tirarle como a la estructura. Eso me empezó a apasionar y empecé a trabajar con jóvenes que viven en las calles y lo que hacíamos era eh, es una organización que se llama El Caracol, que está en Ciudad de México y hace promoción y defensoría de los derechos de las poblaciones callejeras. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba de, pues, darle a lo macro, ¿no? O sea, exigirle al Estado mejores condiciones, porque yo puedo tener un proceso terapéutico súper padre, súper profesional, súper bueno, súper comprometido, pero si yo llego al centro de salud y el policía no me deja entrar porque estoy sucia, y estoy medio muriéndome ahí, pues por más proceso terapéutico que yo tenga, me voy a morir ahí. Entonces, empecé a trabajar mucho este tema, hacíamos acompañamiento con las personas para un poco el tema de educación sobre derechos humanos, cuáles son sus derechos, cómo exigirlos, y también se hacía trabajo dentro de las instituciones, ¿no? También como plantear las violaciones a derechos humanos y las modificaciones que se tendrían que hacer para el respeto de los derechos humanos. Y todo esto a cuento, dirían, ¿qué tiene que ver el COVID en esto? Sin tu historia de vida, ya voy para allá. Entonces, eh, pues en este camino de pensar en cómo cambiar las grandes estructuras, acompañando, ¿no? Tratando de hacer una sinergia con lo que hacen las compañeras, los compañeros en los espacios individuales terapéuticos, me interesó mucho el tema de la política pública, las decisiones de gobierno, los grandes programas de gobierno que impactan a millones de personas, que tienen que ser de calidad, que tienen que ser estructurados, que tienen que retomar las verdaderas necesidades, los intereses y demás. Y así fue como empecé a caminar hacia acá y pues ahora estoy en el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, en donde está Ciudad Juárez. Y pues, ¿cómo nos influyó la pandemia? Pues les cuento que en este tema de generar políticas que realmente escucharan a las personas y que surgieran y que se acompañaran con las personas, teníamos planeada la consulta municipal juvenil. Y era una consulta bellísima, hicimos un mapa fantástico con zonas de índice de calidad de vida, junto con análisis que había hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bellísimo. Íbamos a hacer foros en los terrenos, la idea era ir a las comunidades, porque normalmente muchas veces se saca a la gente de las comunidades y se lleva a los centros, ¿no? Es como de la gente, los funcionarios, las funcionarias o las personas de la academia no van a las comunidades, ¿no? Piden a la gente que se haga el esfuerzo y que además de ser las personas que van a participar, pues que hagan el esfuerzo también de moverse. Entonces, nosotros, la idea era ir a las comunidades, conocer los contextos, y se nos atravesó la pandemia. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ya teníamos todo armado, todo listo para salir a las colonias, todo. Y pues nos dijeron, por orden de gobierno, obviamente no se puede convocar a reuniones masivas, van a tener que reestructurar todo. Y entonces, pues sí sufrimos un poco, pero se tenía que hacer, o sea, teníamos que hacer la consulta, era un compromiso pues que ya habíamos adquirido y que era importante para poder continuar con esta idea de que las políticas se tienen que hacer y los programas se tienen que hacer en conjunto con la ciudadanía. Por ahí cuando me presentaba Hormigo, decía que soy una apasionada y promotora de la participación ciudadana, pues yo creo que justamente en esto para poder cambiar los contextos y tener una mejor calidad de vida, en donde haga un engranaje con los procesos terapéuticos y que el proceso individual resuene y tenga la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas junto con toda la estructura, pues es una parte súper importante, es que la gente participe en la construcción de los programas que después le van a impactar.
porque pasa mucho, ¿no? Como de, es que yo, o sea, este programa está súper mal hecho, no atiende mi necesidad, es más, me genera problemas, me genera obstáculos, yo pagando los millones en la terapia y viene este programa horrible, ¿no? Entonces, la idea de esta consulta era esa. Y primero lo que pensamos, la idea básica fue, pues, migrar todo a redes. Pero, de pronto dijimos, ¿y la brecha digital? ¿Qué vamos a hacer con la brecha digital, no? Porque se supone que dentro de las consultas, pues tenemos que pensar en todas las personas, sobre todo y prioritariamente en las personas que viven en mayores contextos de exclusión, porque si no, es una vuelta de entre más exclusión, ¿no? Entonces, como de, uy, qué pena que usted no puede participar porque no tiene computadora, no tiene redes, mejor suerte para la próxima. No podíamos hacer eso. Entonces, empezamos a definir varias fases y reestructuramos todo. Ya no hubo foros y lo que empezamos a hacer fue a fragmentar en diferentes acciones, hicimos diferentes convocatorias, empezamos a vincularnos con las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes muchas veces tienen el contacto directo con las poblaciones, con las comunidades, y ellas fueron las que nos ayudaron. También en algunos momentos salimos a las calles, pero no hacíamos foros, íbamos como a hacer encuestas uno por uno, tratando de recabar información y sobre eso pues empezar a hacer como un plan. Entonces lo que hicimos fue eso, como fragmentar, acercarnos, vincular, ¿no? Hacer articulación, tratar de potenciar el trabajo que otras instancias ya habían hecho. Por ejemplo, en el caso de una organización, hicimos una audiencia pública con el administrador de la ciudad, que es como una figura que no existe tanto en el centro del país, es más como gringa, estamos en la frontera, y entonces, que es como casi el presidente municipal, ¿no? Y entonces, pues lo que hacían las instituciones eran que llevaban una tablet al parque donde los chavos ya se reunían, o sea, ya estaban ahí, no se convocaban, sino pues los chicos ya tenían esa dinámica y les llevan la tablet y pues con los datos que la organización proveía, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, nos acercamos con la unidad indígena que está en el gobierno municipal, porque la parte de, pues justo preguntábamos, ¿no? ¿Y hay acceso a redes? ¿No hay acceso a redes? Pues no, muchas veces no tenían acceso a redes. Y entonces el tema de, pues hagamos lo digital, dejaba totalmente fuera a jóvenes indígenas, por el tema de redes y el tema del idioma, porque muchas veces de pronto la gente cree o asume o casi obliga o cree que todas las personas en México deberían hablar español, ¿no? Y no es así. Hay muchas lenguas reconocidas que no son el español, ¿no? Entonces, nos acercamos a la unidad indígena y también, pues, hubo un esfuerzo importante por parte de las compañeras de la unidad para llevar, pues les llevaron en impreso, ¿no? En impreso las encuestas y nos ayudaron a hacer la traducción, la interpretación. Entonces, pues han sido como grandes los retos, sobre todo en mantener siempre presente el tema de la brecha digital, porque de pronto lo más fácil o la solución como inmediata es, pues hagamos todo por redes. Todo el mundo tiene internet, usted tiene computadora, perfecto, solucionado. Y no, el tema, o sea, ahora con la pandemia, la brecha digital se ha intensificado, se ha hecho muy evidente, lo hemos visto en los análisis de la educación, como las personas que ya tenían condiciones de exclusión, pues se han rezagado mucho más, porque no solo es tener como el aparato, ¿no? Sino el dinero para ponerle los datos. Entonces, hemos estado tratando de, pues, ajustar las actividades, considerando siempre que hay una diversidad de perfiles, hay una diversidad de condiciones y como gobierno, pues la obligación de considerar a toda la ciudadanía y nosotros, el gobierno, ajustarse a la ciudadanía, no pretender que la ciudadanía se ajuste al gobierno. Y pues esa sería mi participación. Muy bien, Cindy, muchísimas gracias. Compañeras Erika y Rocío, ¿algún comentario, alguna pregunta para Cindy?
Cindy, ¿qué te ha movido a ti? O sea, porque decías que igual la idea era pues dar consulta y todo lo que nos hacen ético para no. ¿Qué te ha movido a hacer este cambio hacia un trabajo masivo, social, con muchas limitaciones, como decías, de la estructura, que va más allá de ellos? A ti como psicóloga, ¿en dónde te pone? ¿Qué te mueve? Ay, yo creo que la verdad háblenle a mi terapeuta, no sé. Eh, yo creo que me enamoré del trabajo que hice en el que no solo del que yo hice, sino del que vi que hicieron mis compañeras y mis compañeros con poblaciones callejeras, con jóvenes que ven las calles, ¿no? O sea, ir a dar los talleres a las calles, acompañar las denuncias, a veces acompañábamos a los chicos a hacer las denuncias, a poner las quejas, acompañar todo ese proceso con la intención de que finalmente ellas y ellos pudieran ser portavoces de su propia realidad sin tener un intermediario, me parecía extraordinario, ¿no? O sea, porque normalmente las poblaciones que no son como portavoces legítimos, que siempre necesitan a alguien más que hable por ellas y ellos, eh, entran en un bucle, ¿no? Por ejemplo, en el tema de jóvenes, que es ahora donde yo trabajo, sigue la misma dinámica, ¿no? Como de, no, es que estás muy chiquito, no sabes, entonces yo voy a hablar por ti porque yo sí sé, porque soy adulta y lo sé todo. Y yo sí tomo buenas decisiones y yo soy muy prudente, tú no, porque eres joven. Entonces, también, o sea, el poder como cambiar ese bucle me parece como apasionante, ¿no? Ahora que estamos con lo de la consulta, una de las cosas ha sido impulsar el protagonismo y participación de jóvenes. O sea, no ser yo quien vaya y presente el proyecto de ellas y ellos ante el cabildo, ante los regidores, sino que sea esa misma persona que vaya y presente y diga, yo tengo ideas para mejorar Juárez y tengo voz y mi voz vale y tengo muchos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que ese como poder como generar, romper como ese bucle y verlo en poblaciones como que tradicionalmente no son escuchadas. Y más que, o sea, porque me estoy echando muchas flores, ¿no? Pero como poder ver eso, ¿no? Y acompañar y aprender también de la población y dejarme, no entrar con una dinámica de yo lo sé todo, ¿no? Entonces creo que eso me apasionó mucho y, y me quedé en el tema. Gracias. Bien, muchas gracias, Erika. Ay, creo que me voy a salir como de tono bonito y personal, pero es que me da mucha curiosidad porque nosotras también, bueno, mis compañeras trabajaron con adolescentes un buen rato y sacamos nuestras conclusiones de su mirada en los tiempos pandémicos, pero tú que te dedicas a trabajar sobre todo con jóvenes y como estar en este rollo de a veces colaborar, a veces agarrarse un poco a guamazos con el gobierno, ¿qué es lo que has concluido en el último año de no solo de la brecha digital que es enorme, sino de pues las violencias que implica vivir en la periferia, de la falta de salud, ¿no? Del acceso a la salud como derecho humano, estas cosas que ya sabíamos que existían, pero la pandemia solo las hizo demasiado obvias. Entonces, me gustaría saber qué conclusiones has ido sacando tú entretejidas con lo que has visto en el trabajo con jóvenes este año. Ah, yo creo que tratando de no redundar en justo esto que ya afirmabas, ¿no? O sea, exacto. Por ahí, Rocío ya lo decía en lo individual, la pandemia, o sea, reventó cosas que ya estaban ahí, ¿no? Como si alguien ya traía un tema psiquiátrico, ¿no? Si ya había tintes de violencia, y lo mismo pasa, o sea, también sucedió esto que dices, ¿no? O sea, también sucedió en el tema comunitario. Ya mencionaba el tema de la brecha digital, ¿no? Fue como el tema de la violencia, yo creo que eso ya todos lo sabemos, ¿no? La violencia dentro de las casas hacia las mujeres y hacia las infancias ha sido brutal. Yo creo que al menos acá
Me parece que creo que todavía las chicas y los chicos siguen como, yo creo que todavía seguimos en el ojo del huracán, ¿no? O sea, pareciera que ya como que bajó un poco, pero mi percepción es que todavía no ha dado tiempo a que haya como al menos denuncias o posicionamientos por parte de la población, ¿no? O sea, como que no sé si la población de pronto ya lo tiene tan normalizado, tan normalizadas las violencias eh, seguimos como en esta dinámica de muy, no sé si mexicana o latinoamericana, de aguantar, 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 aguantar. Algo que sucede mucho, que es una percepción totalmente personal y podría estar totalmente equivocada, es que en Ciudad Juárez la gente no está acostumbrada a quejarse. Como que no sé por qué, la gente no se queja de los malos manejos gubernamentales o de las malas decisiones. Hay veces que yo veo cosas y les digo, no hombre, por menos que eso, ya les hubiéramos armado un megaplantón en Ciudad de México. Pero acá no, no sé, bueno, algo importante es que pues la dinámica social en las ciudades más pequeñas, mi impresión es que puede ser mucho más violenta, porque aquí todos nos conocemos. Entonces, creo que el tema de seguridad es un poco más difícil que en Ciudad de México, entonces que uno de pronto hay como más instituciones a los que uno se puede cobijar, o por ejemplo hubo un caso de, hubo una manifestación, sí, una manifestación por parte de alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la población no la mayor parte de la población no apoyaba el movimiento porque ellos querían disminuir los costos de inscripción porque justamente a raíz de la pandemia muchas familias perdieron sus ingresos y pues parecía una idea bastante poco empática por parte de la institución subir costos. O no tener programas de apoyo al alumnado, ¿no? En una situación extraordinaria, como lo es la pandemia. Y hubo jóvenes que se manifestaron, que tomaron las instalaciones y la mayor parte de la población no lo apoyó. La mayor parte de la población decía que, pues, que se pusieran a trabajar en lugar de estar exigiendo esas cosas. Entonces, mi impresión es que todavía no, o sea, no hay em, como un análisis colectivo de todo lo que está pasando y en parte también, o sea, un poco pensando en esto de no anclarle al individuo como la responsabilidad de la estructura, pues justo esto que decías tú en la pregunta que le hiciste a Rocío, ¿no? Todas las personas seguimos todavía como que entre cambios emocionales, duelos, ajustándonos y me parece que parte del todavía no terminar de procesar qué está pasando, cuáles son las violencias que estoy viviendo y luego organizarme y luego posicionarme, creo que todavía está en proceso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos comentarios aquí, bueno, más como saludos de Lourdes Jiménez para Cindy, de Jesús Rivero Casas, que dice que es un gran trabajo y que excelente. Y tenemos saludos generales de Ceci Pérez Schutz. Y tenemos aquí unos likes y unos me encorazona de Excel Luna, Ana Sofía Sosa, Jesús Rivero Casas, Mari Prado, Blanca Ordóñez y Lupita Molina. Y bueno, pues digo, la verdad es que tenemos ahí una audiencia pues más o menos importante, sumándole ya llegamos hace rato a las 31 personas, entonces pues es una buena audiencia, ¿no? Ahí, lo más importante es que se ha sostenido, entonces qué bueno que este tema está generando interés y bueno, también el trabajo que nuestras ponentes están realizando. Muchas gracias. Héctor, aquí dice Ceci Pérez que en provincia la queja es sinónimo de grosería, se ve mal. Ella vive también fuera de la Ciudad de México y entonces como que quiso apoyar tu comentario. Muchas gracias, sí. Sí, acaba de seguir hace 3 minutos, sí, es cierto. Sí, entonces,
pues sí, esa cuestión también sale y por eso a lo mejor no hay tanta queja, ¿no? Y acá estamos acá de sí, ¿no? Como decía Cindy, ¿no? Cualquier cosa, vámonos al ángel, ¿verdad? Pero bueno, también. Muchas gracias, Cindy. Muy bien, vamos a seguir ahora con Erika Valtierra. Por favor, Erika. Bien, pues antes de explicarles cómo hemos estado chambeando acá, les quiero contar un poco el contexto de qué es. Compañeros en Salud, como estaba mencionando acá el compañero Héctor, es una organización hermana de una organización internacional que se llama Partners in Health, que tiene presencia en 11 países, que voy a intentar mencionar porque mi memoria es terrible, pero bueno, está México, que estamos en Chiapas, está en Perú, en Lima Norte sobre todo, está en Haití, que es donde empezó en realidad, y eso es para América, ¿no? Está en Rusia de manera algo intermitente, está en Kazajstán, y eso es todo para Europa, y está en varios países de África, que claramente no voy a recordar, pero incluyen a Sierra Leona, Ruanda, creo, o por lo menos colaboran con Ruanda, Lesoto, Malawi, y otros varios que definitivamente no voy a acordar ahorita, pero si me van regresando puedo mencionarlos. La idea central de todos los sitios de PIH, incluyendo CES, es brindar el acceso a servicios de salud y promoverlo como el derecho humano que es, con servicios de calidad en lugares donde la atención es profundamente deficiente, si no es que inexistente, ¿no? Y CES no es la excepción. Nosotros trabajamos en la Sierra Madre de Chiapas, que no son los Altos, que es nuestro San Cristóbal y donde están los caracoles del STLN, es como unas 4 horas más al sur de eso, es literal un poco a la mitad del estado, entonces me puse a pensar que realmente es la región de la sierra donde pues no salen muchas noticias, no se habla mucho de la Sierra Madre, y estamos en 2 regiones que son la Frailesca, que es donde estamos mayoritariamente, y la región Sierra, ¿no? Que es como ya camino hacia la costa chiapaneca. Entonces, ¿qué hacemos? Colaboramos con Secretaría de Salud para dar atención a través de clínicas rurales de salud en 9 comunidades rurales, que son relativamente pequeñas, y son comunidades no indígenas. ¿Por qué no son indígenas? Es una historia que definitivamente da pie a otra discusión muy interesante del proceso de desindigenización que empezó post-revolución mexicana, pero bueno, son comunidades rurales no indígenas. Y lo que hacemos es que, pues, Compañeros en Salud es quien pues lanza las convocatorias para médicos pasantes de servicio social, que están un año allá, para personal de enfermería, auxiliares y las personas que trabajan de nivel comunitario, que son trabajadoras comunitarias de salud, conocidas como acompañantes, que trabajan con personas con enfermedades crónicas, y también están las cuidadoras de salud mental, que es con quienes más trabajo de cerca, y por un rato también ha habido otros proyectos itinerantes muy interesantes, incluyendo un proyecto con adolescentes que fue parte de una investigación con CONACYT, el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones universitarias, ¿no? Entonces, pues hemos estado chambeando, este año cumple 10 años trabajando acá, y algo que es muy interesante es que todas las clínicas donde trabaja CES en la entrada tiene un gran letrero de plástico que dice lo siguiente: la salud es un derecho humano. La atención médica que ofrecemos es completamente gratuita y no discrimina a nadie por su país, comunidad, tipo de seguro o género. Entonces, todo el trabajo es gratuito y todos los medicamentos que se proveen y el seguimiento y acompañamiento clínico y comunitario es gratis y para todas las personas que lleguen a necesitarlo. Entonces, en salud mental trabajamos varios ejes. Claro, somos 4 que estamos de fijo en Jaltenango, que es el pueblo donde está la oficina de Compañeros en Salud. Somos 3 psicólogas y nuestra jefa, que es doctora especializada en salud mental, y colaboramos con 9 cuidadoras, que son 9 mujeres para profesionales de salud mental, de quienes les contaré un poquito más adelante, que son mujeres a las que yo admiro y quiero un montón. Pues mucho del componente que teníamos sí era comunitario, especialmente porque una de mis colegas psicólogas, que también es exalumna de la Ibero, pues a eso se especializó, ¿no? A cuestiones comunitarias, y entonces ella era la que llevaba el proyecto de adolescentes, que tenía puras intervenciones grupales, lo cual iba muy bien hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y las cuidadoras llevaban grupos psicoeducativos que estaban empezando y ahí iban despegando cuando llegó la pandemia, ¿no? Y teníamos nuestro acompañamiento de casos que ya estaba más de fijo hasta que llegó la pandemia, y entonces pues todo el mundo entramos en crisis pensando que
el COVID iba a llegar al mismo tiempo a la sierra que al resto de México. Y yo creo que decir que tuvimos el escenario más fatalista en nuestras cabezas es decir lo menos. Y solo pensábamos que iba a ser una masacre silenciosa y terrible. La sierra trabaja de maneras muy misteriosas y sus tiempos son muy raros, y entonces nos dieron una ventana de 3 meses extras antes de que empezáramos a detectar los primeros casos, lo cual nos dio mucho tiempo, no solo para planear, sino también para encontrar un ajuste de todo mundo para saber cómo le íbamos a hacer frente. Entonces, desde salud mental, igual que lo que nos contaba Rocío, desde la noche 1 brincamos a las guías que existían para ver por dónde y qué iba a poder funcionar. Entonces, lo que les quiero compartir de la manera más resumida posible es, pues, lo que hemos estado creando durante el último año, ¿no? Y si hablo en colectivo es porque intentaré hacerlo a nombre de todas las que trabajamos en el equipo de salud mental. Entonces, hay 2 cosas que hicimos, ¿no? Lo que hicimos en Jaltenango, que es la cabecera municipal donde estamos, y lo que hemos estado haciendo de respuesta comunitaria, ¿no? Y esto va a ser sin mencionar todas las estrategias de intervención comunitaria a nivel, sobre todo, médico y de otras áreas que se han hecho, porque si no, no da tiempo. Entonces, quiero empezar por Jaltenango, que es la cabecera municipal, que es donde está la sede de CES, y donde se inauguró hace casi un año el Centro de Enfermedades Respiratorias. Esto se hizo en colaboración con Secretaría de Salud y con los gobiernos estatal y municipal. Entonces, no es un hospital COVID, no es una clínica de COVID, es una clínica que atiende cualquier caso de enfermedad respiratoria, y ya sea que sea atención ambulatoria, que las personas se queden o sean referidas a otras instituciones, ¿no? Porque donde estamos no hay segundo ni tercer nivel de atención, y el acceso son viajes que para la gente en comunidad puede llegar a tomar, si bien nos va, 7 horas, en rutas que son camiones de redilas con condiciones terribles, caminos espantosos y muchos baches. Entonces, pues está el SER, que es como lo decimos, y en el SER lo que se ha hecho son estrategias de acompañamiento hospitalario, ¿no? Tanto para pacientes como sus familiares. Entonces se han hecho varias cosas, que incluye el permitir a los familiares con el equipo de protección personal pasar a visitar a pacientes. Se han hecho intervenciones con la familia completa, sobre todo cuando ya el pronóstico es bastante malo. Se han hecho ejercicios que tienen que ver con, pues, ya un corte más tanatológico, y se han creado kits de acompañamiento hospitalario para pacientes que sí tienen que pasar noches ahí, que incluyen un montón de actividades de bordado, que les gusta mucho bordar. También una radio, porque antes la directora, bueno, como la coordinadora del SER, lo que hacía era prestar su celular para que pacientes pudieran escuchar la música que quisieran, pero luego por fin consiguieron radios para que cada quien escuchara lo que quisiera, y eso pues también alivianó, ¿no? El tener un celular o un medio para comunicarse con familiares, que pues sí es esencial, porque aunque muchas veces familiares están justito afuera de la estructura que es el SER, pues sí es muy angustiante, ¿no? Y muchas veces es gente de Jaltenango, pero también vienen de comunidades y vienen de los mismos municipios donde trabajamos, pero de otros lados donde no ha llegado nuestra intervención, ¿no? O incluso de otras partes del estado ya más retiradas. Entonces, pues se ha hecho este acompañamiento, y también para el personal que trabaja, que sí han visto cosas muy rudas a lo largo de este año, se han hecho grupos de debriefing y diffusing para poder ayudarles también a contener un poco todo lo que implica estar tan de cerca con muertes que normalmente son muy rudas y son muy dolorosas, ¿no? O, por ejemplo, gente que también ya llegaba, pues, a punto de morir, y que también han sido procesos muy complejos. Entonces, eso ha sido para el SER, que es lo que apareció con el COVID, y también se hizo una línea de atención que tiene un alcance nacional y también incluye Guatemala. Es una línea de atención que es solamente por WhatsApp, porque en las comunidades de la sierra no hay señal telefónica, pero sí hay internet satelital, y aunque la brecha digital es considerable, sí hay cierto acceso a tecnologías, y entonces pues se intenta que esto sea de mayor acceso posible, ¿no? Y entonces ya de ahí se decide de qué manera referir, o si se hace un acompañamiento meramente por mensajes, o si hay manera de referirlos a alguna de las clínicas donde estamos chambeando, o incluso si pueden bajar a Jaltenango, hay varias vías, ¿no? Eso es de Jaltenango, sin mencionar el trabajo cotidiano que realizamos con consultantes, que hemos seguido haciendo
a veces por llamada, a veces presencial con todo el equipo de protección y con autorización pues de quienes se encargan del control y prevención de infecciones. Y en comunidad hemos hecho también varias cosas. La respuesta de las comunidades ha sido muy interesante. El año pasado sí, pues sí fue muy estresante porque muchas comunidades, creo que eso es algo muy, no sé si es el sur, que sí es el sur, sí es el sur de México, ¿no? Muy combativo, muy de aquí sí nos vamos a organizar y vamos a pelear lo que haya que pelear y se aguantan, ¿no? Entonces, Chiapas nunca va a ser la excepción. Y pues muchas comunidades empezaron a cerrar de golpe, ¿no? Entonces no podíamos pasar. Y de hecho, una de las compañeras de salud mental, hubo uno en el que casi no puede salir de comunidad porque le bloquearon el camino, fue un relajo, pero pudo salir, pero sí empezaron a cerrar por el miedo que tenían, ¿no? Empezaron a negar el acceso a personas que venían de otras comunidades que también acudían a la clínica y hubo una serie de situaciones comunitarias que estuvieron muy angustiantes, pero mal que bien todo el mundo salimos adelante. Y cuando ya la cosa se empezó a estabilizar un poquito más, empezamos a promover más lo que hicimos. Entonces, ¿qué incluyó? Pues con adolescentes, que todavía el proyecto sigue trabajando, lo que hacían era como una especie de identificación pasiva de casos de salud mental, ¿no? Que pudieran ellos avisar a las clínicas para, o invitar a la gente a las clínicas para que pudieran recibir una intervención. Empezaron a difundir mucha información en general sobre el COVID, sobre medidas de prevención, y seguían como haciendo un poco, dentro de lo posible, algunas actividades voluntarias que fueron las menos, porque pues son menores de edad y sus papás estaban muy angustiados, y aunque fueran mayores de edad, los papás se van a angustiar, ¿verdad? Entonces, ese proyecto concluyó en diciembre, pero sí, pues, los adolescentes fueron de mucha ayuda. Y con cuidadoras de salud mental, que es con quienes yo trabajo de cerca, pues ellas son mujeres que ven en la comunidad, llevan muchos años, si no es que toda la vida viviendo en estas comunidades donde trabajamos. Y con quienes yo trabajo de cerca, llevan prácticamente ya 2 años chambeando como cuidadoras. Lo que ellas hicieron fue recibir una capacitación en una intervención breve de la OMS, que tiene mucha mezcla de cognitivo-conductual, terapia interpersonal, activación conductual, cuestiones de regulación, y es específicamente para personas con síntomas moderados de ansiedad y depresión, pero pues los problemas en la sierra definitivamente no se ciernen a ansiedad y depresión moderada. Hay muchísimas cosas, principalmente todas relacionadas con violencia, principalmente violencia de género y cuestiones de consumo de alcohol. Entonces, pues las cuidadoras hemos ido buscando pues cómo intervenir en estas cosas de una manera mucho más amplia y pues como ajustada a cada persona, pero para COVID lo que hicimos fue a ellas y a todo el personal de CES darles una capacitación en primeros auxilios psicológicos que hasta la fecha se sigue haciendo y la banda la sigue usando, sobre todo las cuidadoras, ¿no? Que sí han llegado personas en crisis relacionadas con como el miedo a tener COVID, pero también han pasado muchas otras situaciones en crisis a lo largo de este año, porque ha sido una respuesta a una evolución interesante la del COVID y no ha sido igual en cada comunidad. Hay comunidades donde prácticamente no ha habido casos, hay comunidades donde ya estamos en rebrote ahorita, entonces sí ha sido muy heterogéneo. Pero bueno, tanto ellas como todo el personal clínico, comunitario, de operaciones, todo mundo, finanzas, recursos humanos, todo el mundo tiene esa capacitación. La hemos dado a cada persona que llega y tiene capacitación de primeros auxilios psicológicos casi de cajón, ¿no? Han seguido dando esta intervención en la que están capacitadas y también recibieron y siguen recibiendo capacitaciones, sobre todo enfocadas a duelo. Y aquí quiero hacer una mención especial. Hay una comunidad donde sí hubo varios casos y el médico pasante hizo una gran dupla con la cuidadora de salud mental y entonces él empezó a referir familia que hubiera en duelo relacionado con COVID, familia que automáticamente refería a la cuidadora, ¿no? Entonces, ella ha hecho visitas ha hecho más de 50 visitas a algunas de estas familias, ¿no? Porque han sido familias que sus hijos fallecieron de COVID y no estaban, por ejemplo. Entonces, ella ha estado yendo a visitar a estas familias cada semana, a veces haciendo trayectos de hora y media de su vida en los cerros, y también ha hecho acompañamiento a sus otros casos de manera simultánea, ¿no? Y las demás cuidados, claro que también lo han hecho, pero ha sido muy notorio por lo que pasó en esta comunidad, que hubo muchos más casos. Y también se han dedicado a pues darle mucho enfoque a cuestiones más de regulación fisiológica, sobre todo para el manejo de ansiedad, y han hecho también un poco de acompañamiento no oficial, ¿no? En la comunidad a quien lo necesite.
Y también otra cosa que elaboramos, pues justo por esto que mencionaba Cindy de la brecha digital, queríamos llegar a las familias, sobre todo las que iban a estar en cuarentena, de la manera más eficiente posible y como intentar brindar psicoeducación y actividades que pudieran hacer en el encierro, porque pues son familias donde a veces son 10, 15 personas en la estructura, ¿no? Y cómo aísla una 15 personas donde pues por lo menos todos los hombres seguro van a estar haciendo trabajo como campesinos, ¿no? Entonces no pueden encerrarse, así no puede funcionar. Entonces, era muy complicado intentar entender cómo hacerle y cómo poder dar algo sin exponer al personal de las comunidades, pero que dejara alguna cosa y como una especie de incentivo de que la mayoría de la familia intentara estar guardando la cuarentena y luego ya ver qué onda en lo que se estabilizaban los síntomas de casos sospechosos, porque claro, fue un rollazo poder conseguir pruebas, sobre todo pruebas rápidas. Entonces lo que hicimos fueron 2 tipos de kits de acompañamiento. Del proyecto adolescente surgió uno que se llama Pa' que te entretengas, que tiene actividades que son para adolescentes, ¿no? De cosas como muy, pues, un corte cognitivo, ¿no? Pero sopas de letras y como escribe un poema, lleva un diario, y eras dibujos de esto. Y son actividades como cortas, pero que son entretenidas, ¿no? Y también, y es solo para población joven. Y para acompañar a las familias en general o que tuvieran otras actividades, hicimos uno que se llama Pa' que te acompañemos, que se basa mucho en otros libros que tienen que ver con acompañamiento hospitalario, sobre todo cuestiones pediátricas. Entonces es un kit muy lúdico, ¿no? De intentar hacer juegos con la familia y no podemos jugar con quien posiblemente tiene COVID, pero vamos a hablar de, no sé, cosas que le gustan y vamos a intentar cerciorar de que nos pueda responder o vamos a hablar de cómo estamos pasando esto. Tenemos estos juegos para relajarnos, tenemos estos juegos para reírnos un poco. Entonces la idea era permitir que las familias también tuvieran como espacios de desahogo y que hubiera cierta cohesión, ¿no? Para afrontar de manera un poco más amena la situación. Originalmente eran solo para familias donde en algún hogar había casos sospechosos, pero al final se expandieron a quien lo necesitara, ¿no? Y empezamos a subir kits para repartir a las personas en general que médicos pasantes valoraban que les iba a sentar bien. Y eso es para comunidad, pero pues algo que yo creo que ya hablamos mucho es la salud mental y el bienestar del personal, que es una agenda que hemos estado metiendo sobre todo desde que empezó la pandemia, del bienestar del personal de la organización, que también es muy complicado porque al final trabajamos en comunidades chiquitas, vivimos en un pueblo relativamente pequeño y nosotros como equipo de trabajo somos 200 personas, que lo hace una comunidad dentro de la comunidad súper chiquita, con límites muy complejos a veces, pero sabíamos que teníamos que aportar de alguna forma, ¿no? Y la forma original que había antes de la pandemia era, pues había un par de terapeutas a quienes se podía referir y ya, ¿no? Pero no era un programa que tuviera tanto movimiento y creamos un como papel para nosotras 4 que se llaman puntos de contacto. Entonces, los puntos de contacto son básicamente tu punto inicial de salud mental, alguien con quien te puedes acercar a decir, oye, creo que no me estoy sintiendo bien, creo que me estoy agotando demasiado, creo que tengo mucha angustia o cualquier otro tema y necesito platicar con alguien y me dijeron que tú eres mi punto de contacto. Entonces, ¿qué hacemos? Brindamos mucha psicoeducación y muchas veces referimos. Tenemos un grupo de exvoluntarios de CES, que la mayoría son psiquiatras o son psicólogas, que se han puesto con la labor de echar la mano para referencias, ¿no? Para dar un servicio más extendido y que además los límites pues están mucho mejor establecidos porque es gente que entiende la experiencia de estar acá, pero que ya no están aquí, entonces es mucho más fácil. Y de todas maneras también tenemos referencias a terapeutas que están de manera externa y que no han pisado acá, que no conocen al personal cara a cara y que entonces pues eso permite que mucha gente se sienta tranquila, ¿no? Lo que estamos viendo es que necesitamos ampliar el directorio porque sí necesitamos más gente dando esto, pero bueno, hemos estado intentando sortear y hay personas que realmente solo necesitaban un poquito de orientación, ¿no? Como esto que decía Rocío de una sola vez, ¿no? Orientaciones únicas y ya, ¿no? Y que sea como una primera experiencia de salud mental en estos tiempos donde es evidente que es requerido. También hemos hecho otras actividades de bienestar diversas, ¿no? Que pues muchas veces incluye difundir, ¿no?
grupos virtuales para personal clínico, líneas telefónicas y claro que por supuesto que le hemos hecho difusión bastante a la línea de la Ibero. Desde el inicio lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Y hemos hecho difusión a otras líneas, ¿no? También a líneas que están estatales, líneas gubernamentales para personal clínico y tal. Y otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con grupos virtuales de bienestar, donde se hacían actividades muy bonitas, más como de expresión creativa y cuestiones artísticas que eran facilitados por otra de mis compañeras y también a veces por la coordinadora de comunicaciones, que es diseñadora y entonces le gusta mucho enseñar estas cosas. Y hacíamos también otras, ¿no? Ahorita todavía seguimos haciendo actividades cuando los médicos pasantes bajan a tomar su diplomado de salud global y medicina social, ¿no? Para ayudarles a lidiar. Entonces, creo que ese es el resumen de cómo hemos intervenido durante el último año de nuestras vidas. Muy bien, querida Erika, muchas gracias. Cindy, Rocío, ¿tienen algún? Cindy, por favor. Sí, yo te quiero preguntar, ¿cuáles dirías tú que son como los principales ajustes que se han hecho a lo largo de la pandemia? Por ahí ya veíamos y mencionaba Rocío, ¿no? O sea, como estas subidas y bajadas, que en algunos proyectos, en algunos no, han requerido pues modificaciones. Esa es como mi primera pregunta, si ha habido modificaciones a lo largo del proceso a partir de los diferentes como momentos que ha tenido la pandemia. Y la segunda, si ha habido alguna demanda por parte de la población para incluir algo dentro del servicio que ustedes dan y si sí, ¿qué fue lo que pidieron? Ok, la advertencia uno es que no estoy tan metida en lo comunitario, entonces puede que haya cosas que sí hayan sucedido de las que yo no tenga la más mínima idea que ocurrieron, pero intentaré dar lo mejor que sé. Entonces, de modificaciones, la primera gran modificación es que todas las cosas grupales se frenaron. No solo nosotras teníamos grupos a cargo, también había un sistema muy interesante de algo que se llamaba consultas médicas compartidas, que eran consultas que se daban, no sé si semanalmente o quincenalmente, y eran para pacientes sobre todo con diabetes. Entonces lo que hacían eran consultas de 12, 15, no sé si 20 personas. Todos eran pacientes con la misma enfermedad. Entonces era como una especie de grupo, pues no psicoeducativo, pero sí se hablaba de la enfermedad y de cómo cada quien la iba afrontando y qué estrategias. Y era un grupo de apoyo súper interesante, pero claro que al mismo tiempo les estaban tomando glucosa y estaban mirando signos, estaban checando, ¿no? Y eso también se frenó por obvias causas y seguimos a la espera, ¿no? Porque pues sí se ha preguntado mucho. De hecho, afortunadamente por el manejo que ha tenido la pandemia en ciertas comunidades, es posible que podamos reanudar los grupos psicoeducativos pronto, que van a tener que ser limitados a no más de 8 personas simultáneas, o en espacios abiertos, con equipo, con las medidas de prevención y demás, pero como sea, ya estamos viendo como un poquito luz al final del túnel para algunas cosas, ¿no? Y claro que las modificaciones incluyeron pues toda la parte de seguridad, ¿no? Pues ya las visitas domiciliarias intentamos disminuirlas porque muchas veces las cuidadoras hacen visitas domiciliarias, ¿no? Parte de su chamba es caminar y vaya que caminan, ¿no? Entonces, pues sí era un relajo porque ya no podíamos estar yendo a las casas, entonces teníamos que hacer como, bueno, si van a ir a la casa de pacientes, tienen que llevar como esto y esto y esto, y tienen que seguir este protocolo y tienen que estar en un espacio ventilado, pero tienen que evitar que la gente esté escuchando, lo cual es un rollo en una casa donde puede haber un montón de niños y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces intentábamos que fueran a la clínica. En algunas comunidades la gente empezó a ir a la clínica para pues sus sesiones con las cuidadoras, pero en otras han seguido las visitas domiciliarias, entonces sí ha sido, sí es muy heterogéneo todo esto, ¿no? Y pues se hicieron muchas modificaciones al proyecto de adolescentes, de las cuales no estoy segura que se pueda mencionar porque la investigación sigue en pie, pero tengan por seguro que se hicieron muchas modificaciones a toda la intervención, porque era una intervención comunitaria, ¿no? Y como dijo mi jefa sabiamente al inicio, que la pandemia y la salud mental tienen una interacción profundamente paradójica. Y creo que esa reflexión fue la que nos hizo intentar entender qué íbamos a hacer. Y de las demandas, híjole, la verdad es que no estoy muy segura. Eso es algo que tendría que preguntarle a quienes sí se dedican mucho más a lo comunitario en CES. Sí hubo muchas respuestas de miedo. Había rumores muy surreales, como que estábamos lanzando
el COVID a través de drones que conseguimos de no sé dónde. Así empezaron a haber rumores, ¿no? O obviamente llegó el rumor de los médicos de las clínicas lo que quieren es matar gente y entonces están inyectándoles COVID y los van a matar a todos. Y claro que las comunidades entraron en pánico. Y sí hubo comunidades donde no querían que se fuera el personal, pero sí eran como estas cosas un poco veladas de si algo pasa, va a ser responsabilidad de ustedes. Esa fue una respuesta inicial, pues de miedo a las comunidades y que nos dio miedo, obviamente, pero creo que también lo que pasó es que el saber que no nos íbamos, que promovemos lo que PIH se llama, dicen el We Stay, que es creo que un sello emblemático de PIH a diferencia de otras organizaciones, creo que eso también ayudó a decir, pues sí, puede que esté horrible, puede que se enojen mucho y puede que estemos apanicados, pero aquí vamos a estar y creo que eso y obviamente muchos movimientos a nivel de cosas comunitarias fue lo que ayudó a que al final también todo el mundo fuera regulándose, ¿no? Que es lo que esperamos que pasara. Y pues si un día sé qué demandas específicas hubo y cómo se han incluido, te lo haré saber. Ahorita justo está nuestra psicóloga comunitaria que no trabaja con nosotros en salud mental, pero está haciendo estrategias comunitarias para COVID, sobre todo ahora que está llegando toda la parte de vacunación y están realizando campañas anti-estigma que ahorita están implementándose y buscando cómo hacer porque andan todavía en detección de necesidades, pero con mucho gusto cuando sepa cómo va eso, se los hago saber porque es un proyecto muy bonito el que están realizando ahorita para COVID desde allá. Bien, muchas gracias. Chio. Yo, yo estoy maravillada con los proyectos, no sé si estoy segura que toda la gente que lo está viendo está igual. Y bueno, primero les quiero decir a las dos que si podemos la línea de ayuda hacer sinergia con ustedes, si les podemos compartir nuestras capacitaciones, no sé, Erika, si la ayuda de WhatsApp necesitas más voluntarios, cuenta con que podemos sumarnos, Cindy también. Creo que entre más nos ayudemos, más gente llegamos, ¿no? Entonces, primero, ofrecerles pues lo mucho o poco que tenemos la línea en capacitación, en ayuda, cuenten con nosotros. Y Erika, no sé, ¿qué te hizo dejar todo e irte a la sierra? Como que me gustaría ir más como en esa parte personal, porque lo que hablábamos, ¿no? Te enseñan a tener tu consultorio y ya. Y entonces, ¿en dónde nace esa gana de, no, yo voy a la sierra y hago un trabajo espectacular con una población pues bastante olvidada? Entonces, aquí es cuando cuento la historia de cómo yo estudié psicología porque me iba a dedicar a neurociencias y así no sucedió. Entonces, yo entré a psicología con la idea de ser investigadora y la razón por la que no me fui a la UNAM fue porque dije, no, me gusta la Ibero y creo que quiero experimentar otras cosas antes de decidirme y esto de los subsistemas me pone medio malita, entonces prefiero algo amplio, ¿no? Entonces, a la mitad de la carrera me empecé a involucrar más con cuestiones de tema migratorio y por un amigo mío y casualidades de la vida acabé en una organización que se dedica a hacer brigadas de salud en comunidades rurales, sobre todo el Estado de México y Puebla. Hacían hasta antes de la pandemia. Y pues la primera vez que fui, pues era un moco de quinto semestre. Yo iba apenas intentando entender qué es esta cosa mágica de la psicología comunitaria y como intentando digerir esta idea de lo psicosocial, ¿no? De la parte política, del quehacer político de la psicología, y yo solo estaba así intentando entender y pues fue mi primera experiencia y yo era la única persona que ve psicología a estas brigadas y entré en pánico porque no sabía qué iba a pasar. Yo estaba casada con la idea de que la clínica y yo no éramos amigas, que yo no servía para esto y un fin de semana después decidí que claro que eso era lo que me iba a dedicar y que no podía dejar las ruralidades de lado, ¿no? Sobre todo con la carga de privilegio que tengo, me parecía muy absurdo ignorarlo después de lo que había pasado y de lo que había escuchado y de esos saberes tan notorios que estaba pues escuchando a otras personas y todo lo que me dejó esa experiencia. Entonces me involucré mucho ahí y cuando apliqué para la maestría, me acuerdo que Elsa me hizo la entrevista y una de sus preguntas era, bueno, ¿y cómo te imaginas tu consultorio?
Y yo que le dije, yo no quiero un consultorio, yo me quiero ir con Médicos Sin Fronteras a los campos de refugiados en Kenia, yo no quiero 4 paredes, yo quiero una carpa y con eso, ¿no? Con un espacio ahí aislado, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a llevar muy bien y creo que siempre fue así, como que la idea de tener un consultorio y yo no nos llevábamos mucho y pues también mi experiencia, esto sí es muy propio, mi manera de vivir la maestría, sobre todo, pues no, las prácticas y el internado fue muy poco convencional, me la viví en hospitales, estuve trabajando en clínicas de rehabilitación, estuve acompañando familias en zona de hospitales, también cuando pues el sismo el 19 de septiembre fue otro rollo, ¿no? Que también ahí estuve echando algunas cosas con Hormigo, y entonces me di cuenta que consultorio y yo no nos íbamos a llevar jamás, y a esta organización, a CES, la conocí porque un día un par de médicos llegaron a la UNAM con estos amigos míos con los que yo de brigada y nos contaron un poco de medicina social para invitarnos a un consorcio que estaban haciendo y dije, qué organización tan chida que sí mete componentes de salud mental, aunque sean muy médicos. Y cuando vi que estaban haciendo el proyecto de cuidadoras, dije, es que esto es una maravilla, esto es lo que tiene que pasar. Y luego la vida pues, ocurrió, llegó la convocatoria y dije, sí, el mundo me está diciendo algo. Y pues sí, básicamente dejé mi vida de señorita de ciudad privilegiada, lo que conocía, para lanzarme a la aventura y creo que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido. Es lo único que puedo decir de estar acá. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Erika. Muy bien, pues nada más tenemos ahora por acá 2 comentarios. Uno para Erika de parte de Alejandra Ruiz. Dice, eres lo máximo, Erika Valtierra. Y Blanca Ordóñez dice, felicidades. Aquí a los 4, pero bueno, ustedes son las que están trabajando aquí en la línea. Dice, por esa labor tan linda, el ayudar a los que necesitan tanta ayuda, Dios las bendiga y siguen adelante. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Pues bueno, ya para cerrar nuestra transmisión, me gustaría que nos dieran 1 o 2 líneas, así como una reflexión final o una pregunta, ¿no? Que también, pues, para que nos quedemos así con este signo de interrogación para seguir dándole vuelta a este tema. Entonces, ¿quién dijo yo? Sí, Cindy. Como reflexión final, me gustaría creo que como reconocer el espacio para exponer otras maneras, justamente esto que hacías la invitación, ¿no? Otras maneras de ejercer la psicología y hacerlo como cada vez más público, ¿no? O sea, como que normalmente, cada vez que, y seguramente lo habrán vivido, dices, yo soy psicóloga, ay, dame terapia, y yo, pues más bien me dedico a la política pública, si quieres te ayudo a hacer un programa de gobierno, ¿no? Entonces, creo que este tipo de espacios, y quizás es una reflexión, y la pregunta sería, son muy importantes, y creo que la pregunta que dejaría sería para dentro nosotras y a ti como parte de este grupo de personas egresadas de la carrera de psicología o de la maestría de psicología, sería como qué otro tipo de espacios, además de espacios como este, podemos hacer, podemos impulsar o podemos desarrollar para darle como un panorama más amplio a la gente en general de todas las aristas que puede tener la psicología y como el papel que puede tener dentro de la vida en sociedad, ¿no? O sea, porque está como bien anclado al consultorio, pero como que se pierde todo lo demás, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo importante. Creo que ahora con la pandemia ya no estamos tan estigmatizadas, ¿no? Tan estigmatizados así de, es para la gente loca. Ya vamos avanzando un poquito en esa parte, pero creo que todavía en la otra, en la de diversificar la mirada de qué puede hacer una persona profesional en la psicología en la vida de la sociedad, por ahí creo que nos falta ahí un poco. Y mi pregunta la dejaría para nosotras, para ti, para la gente que nos ve. ¿Qué podríamos hacer, no? O sea, ¿qué más, qué otro tipo de espacios podemos impulsar para que cada vez se haya como mayor difusión de, hay otros espacios, otras maneras? No todas las personas que estudiamos psicología damos terapia.
No, amigos, no es así. Entonces, eso sería. Está bien. Muy bien, Cindy, muchas gracias. ¿Quién más dijo yo? Bueno, si quieren yo Sí. otra vez agradecer el espacio. Se me hizo espectacular oír diferentes versiones de vida. Y bueno, yo sí tengo el consultorio que ya vi que mis compañeras rechazan, pero con todo y eso puedes sumar. Entonces, que hagamos lo que en el fondo te haga feliz y no sigamos el camino que creemos que hay que seguir de ser consultorio y ya, o irme de recursos humanos y ya. O sea, hay que explorar todas las opciones y yo como la línea de ayuda los invito. No tenemos por qué sentirnos mal y aguantarnos. Nadie se aguanta. Entonces, alza la mano y pidan ayuda. Hay mucha gente que estamos dispuestos a apoyar, así que no vivan solos esta situación estresante. Aquí vemos muchos que los podemos ayudar. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Chio. En defensa de Chio, sí tenemos consultorios. Después de una También. larga elucubración, ¿no? También las cuidadoras es complicado, pero estamos intentando proveerles un espacio que, claro que se va a llamar consultorio, porque por supuesto que necesitan privacidad y sí es un temazo el poder trabajar cuestiones tan delicadas con personas de la comunidad en la misma comunidad, ¿no? Que son comunidades de solo cientos de personas. La banda luego se asoma a las ventanas de la clínica a ver qué está pasando, ¿no? Por pura curiosidad, o la banda se queda escuchando. Entonces sí es un rollo y claro que vamos a tener que hacer consultorios, solo es en un lugar peculiar, ¿no? Sí hemos pensado en poner carpas y de plano vamos a otra cosa, pero este es un trabajo que está todavía en proceso. Nosotras en Jalte sí tenemos consultorios y tenemos así como muchas cosas muy interesantes, así que cuando quieran también los invito a los tres a que vengan a visitarnos y que conozcan, ¿no? Siempre invito a todo el mundo, solo es un poco complicado y más por pandemia. Y creo que lo que yo quisiera dejar es una frase de Paul Farmer, que es uno de los cofundadores de PIH, que es una frase que me ha hecho pensar mucho este año, que es que la idea de que unas vidas valen más que otras, es todo lo que está mal en el mundo. Y creo que mi invitación sería que reflexionemos desde todas las trincheras de la psicología, que son muchísimas, cómo podemos hacer que esta frase empiece a no existir, ¿no? A esta idea de que todas las vidas valen lo mismo y no solo las vidas humanas, que creo que si algo nos ha enseñado la pandemia, pero también muchas otras epidemias que siguen existiendo, es que no podemos dejar de lado todo lo que nos rodea. Entonces, esa sería mi reflexión y medio modo de pregunta. Y pues otra vez, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido por lo menos para mí, ha sido muy precioso escuchar de otros lados, ¿no? Y que además fue como región norte, centro, sur. Entonces también está muy chido. Muy bien. Sí, fíjate, sin quererlo, ¿no? Estuvo así, pues, no sé, mis ocurrencias, ¿no? De repente, o sea, lo que yo quería era hacer una mesa para el día de la psicóloga, del psicólogo, pero decía, sí de la pandemia, pero no del consultorio, porque ya de eso ya ha habido como 40 mesas en muchas ocasiones de los mismos temas. Yo decía, pues sí, pero no se ha hablado o con suficiencia, no me parece que se haya hablado así como con el énfasis que se requiere de cómo se puede, pues, ampliar el círculo de la, del ejercicio de la psicología para llevarlo a cada vez más personas que dentro de los derechos que se tienen a la salud, pues también entre esta cuestión de la salud mental y mucho se hablaba y se habla y lo hemos estado viendo consistentemente, ustedes más porque están
en los diversos frentes de batalla, que pues está, o sea, paralelo a la pandemia, corrió la pandemia de salud mental también, con todas estas cuestiones que están diciendo, ¿no? Que se recrudecieron estos síntomas estas situaciones que ya se venían dando. Entonces todo se potencializó, se magnificó, ¿no? Y entonces sí hay que señalar, enfatizar la importancia de este tipo de servicios en donde cada vez un mayor número de personas, ya sea apoyados por instituciones públicas, por entes privados, por organizaciones del tercer sector o mixtas, ¿no? Se puedan hacer los esfuerzos para que cada vez más personas se beneficien de este tipo de servicios y que se haga conciencia que también está bien hablar de nosotros de vez en cuando, ¿no? De expresar nuestras emociones, que está bien, de que ya se brinca este estigma del estar loco. Eso era, cuando yo estudiaba era así, como, no vas a estudiar psicología porque tú estás loco, pues sí, ya lo sé, ya. O que nada más vas a verlo, y no, ya cada vez es más cotidiano este asunto de visitar a un profesional de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención, aparte de la conmemoración, pues sí, como dar voz a esta situación, y se me ocurría, pues con gente que sé que trabaja ahí, que conozco y que en mayor o menor medida conozco su trabajo, pues invitarles para que vinieran acá a platicar un rato, ¿sale? Y brindar el espacio. Entonces, bueno, pues muchas gracias, yo les agradezco mucho que hayan estado por acá, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Mande. Nada más si puedo, les quería mostrar una foto que acabamos de tomar. La aclaración es que solo nos quitamos el cubrebocas para la foto, pero les quiero enseñar al equipo completo de salud mental sin contar a nuestra consultoría remota de psiquiatría. Venga. Pero ojalá se pueda ver. Ahí estamos. Ese es el equipo completo con todas las cuidadoras de salud mental. Ajá. Estamos nosotras y nuestra jefa, pero son todas, ¿no? Este es el equipo actual. Espérame, no la quites, Erika, espérame, dame un segundo. A ver, no la quites, habla. Bueno, pues es el equipo prácticamente comunitario, ¿no? Que son todas las cuidadoras. Ahí estamos. Ya no sé qué pasó, creo que se me desbloqueó. Ya, ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, es que lo hice grande para que se vea, porque hace rato nada más se veía un cuadrito. Bueno. Lo hice grande para que nada más salieras tú en la pantalla. ¿Sale? Sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación, oiga usted. Sale, leo unos últimos saludos que están por acá, que dice de Majo Gómez, dice, bravo Erika, padrísima labor, felicidades a todas y gracias por compartirnos. Está Axel Luna, excelente plática, muy interesante y gracias por compartir su labor. Gaby Fernández, muchas felicidades a los 4, saludos. Ana Oneto nos dice que bravo. Nidia Ruiz Ocampo, felicidades por la excelente labor. Cindy Trejo, saludos. Para que vean que sí nos están viendo, no crean que acá estamos aquí con la gente, le interesa el tema. Dice Ana Mata, genial, mil gracias, sigan con esa fuerza. Muy bien, entonces pues ya con esta me despido. Muchísimas gracias, Erika, muchas gracias, Cindy, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a quienes nos vieron aquí dentro del Zoom y a quienes nos vieron en Facebook y a quienes sigan viendo este contenido. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias, buena noche. Good night. Bye.